Trampa 7. La simulación, el intento de ser buena, la normalización de lo anormal. A medida que se desarrolla el cuento, la niña es castigada por el hecho de ir a la iglesia calzada con zapatos rojos. Contempla los zapatos rojos del estante, pero no los toca. Hasta ahora ha intentado prescindir de la vida del alma, pero no le ha dado resultado. Después ha intentado llevar una doble vida, pero tampoco ha podido. Ahora, como último recurso, procura ser buena. El problema de ser buena al máximo consiste en que no resuelve la cuestión subyacente de la sombra, por cuyo motivo surgirá de nuevo como un tsunami, una ola gigante o un torrente desbordado, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Cuando es buena, la mujer cierra los ojos a todo lo que a su alrededor es inflexible, deformado o perjudicial y se limita a ir aguantando. Sus intentos de aceptar este estado anormal dañan ulteriormente sus instintos de reaccionar, señalar, cambiar y producir un impacto en lo que no está bien, lo que no es justo. En Sexton escribió un poema acerca de las zapatillas rojas titulado precisamente Las zapatillas rojas. Estoy en el centro de una ciudad muerta y me anudo las zapatillas rojas. No son mías, son de mi madre y de su madre, transmitidas como una herencia, pero escondidas como cartas vergonzosas. La casa y la calle que les corresponden están escondidas y todas las mujeres también están escondidas. El hecho de ser buena, ordenada y obediente en presencia del peligro interior o exterior con el fin de ocultar una grave situación de la psique o de la vida real, priva a una mujer de su alma. La aísla de su sabiduría y de su capacidad de actuar, como la niña del cuento que no protesta demasiado, que intenta disimular su hambre y aparentar que no arde nada en su interior. Las mujeres modernas padecen el mismo trastorno consistente en normalizar lo anormal. Se trata de un trastorno que está a la orden del día en muchas culturas. El hecho de normalizar lo anormal hace que el espíritu, que en condiciones normales se apresuraría a corregir la situación, se hunda en el tedio, la complacencia y, en último extremo, en la ceguera, tal como le ocurre a la anciana. Se ha llevado a cabo un importante estudio que explica los efectos de la pérdida del instinto de protección en las mujeres. A principios de los años 60, unos científicos llevaron a cabo unos experimentos con animales para averiguar algo acerca del instinto de fuga de los seres humanos. En uno de los experimentos conectaron unos cables eléctricos a una mitad del fondo de una jaula de grandes dimensiones de tal manera que un perro introducido en la jaula recibía una descarga cada vez que pisaba el lado derecho de la jaula. El perro aprendió rápidamente a permanecer en el lado izquierdo de la jaula. Después se conectaron unos cables eléctricos al lado izquierdo de la jaula y se desconectó el lado derecho. A continuación se conectaron cables a todo el suelo de la jaula para que se produjeran descargas al azar de tal forma que, donde quiera que se tendiera o permaneciera de pie, el perro pudiera recibir una descarga. En un primer tiempo, el perro se mostró confuso y en un segundo se aterrorizó. Finalmente, el perro se dio por vencido y se tendió, recibiendo las descargas tal como venían sin tratar de escapar ni de esquivarlas. Pero el experimento aún no había terminado. Después se abrió la puerta de la jaula. Los científicos esperaban que el perro saliera corriendo, pero este no lo hizo. A pesar de que habría podido abandonar la jaula a voluntad, el aterrorizado perro permaneció tendido, de lo cual los científicos dedujeron que, cuando una criatura se expone a la violencia, tiende a adaptarse a esta perturbación de tal forma que, cuando cesa la violencia o se le concede la libertad, el saludable instinto de huir queda notablemente mermado y en su lugar la criatura se queda quieta. Esta normalización de la violencia en la naturaleza salvaje de las mujeres y eso que los científicos han denominado posteriormente el desvalimiento aprendido, son lo que induce a las mujeres no solo a permanecer al lado de sus parejas borrachas, sus patrones explotadores y los grupos que las hostigan y se aprovechan de ellas, sino también a sentirse incapaces de reaccionar para defender las cosas en las que creen con todo su corazón, su arte, sus amores, sus estilos de vida y su política. La normalización de lo normal, incluso en el caso de que no quepa la menor duda de que ello va en detrimento de la propia persona, se aplica a todas las palizas que se propinan a las naturalezas físicas, emocionales, creativas, espirituales e instintivas. Las mujeres se enfrentan con esta cuestión cada vez que los demás las aturden para obligarlas a hacer otra cosa que no sea defender la vida de su alma contra las proyecciones invasoras de carácter físico, cultural o de otro tipo. Nuestra psique se acostumbra a las descargas dirigidas como contra nuestra naturaleza salvaje.
Nos adaptamos a la violencia contra la sabia naturaleza de la psique. Procuramos ser buenas, normalizando lo normal, y como consecuencia de ello podemos perdernos nuestra capacidad, y no, y como consecuencia de ello perdemos nuestra capacidad de huir. Perdemos la capacidad de defender los elementos del alma y de la vida que a nuestro juicio son más valiosos. Cuando nos obsesionan los zapatos rojos, perdemos por el camino toda suerte de importantes cuestiones personales, culturales y ambientales. Perdemos tantas cosas significativas cuando abandonamos la vida hecha a mano que necesariamente tienen que producirse toda suerte de lesiones en la psique, la naturaleza, la cultura, la familia, etcétera. El daño a la naturaleza es concomitante con el aturdimiento de la psique de los seres humanos. Ambos van y deben considerarse unidos. Cuando un grupo comenta lo mucho que se equivoca lo salvaje y el otro grupo replica que lo salvaje ha sufrido un agravio, hay algo que falla drásticamente. En la psique instintiva, la mujer salvaje contempla el bosque y ve en él un hogar para sí misma y para todos los seres humanos. Pero otros, al contemplar el mismo bosque, quizá lo vean como un terreno sin árboles e imaginen sus bolsillos llenos a rebosar de dinero. Se trata de graves fracturas en la capacidad de vivir y dejar vivir de manera que todos podamos vivir. Cuando yo era niña, en los años 50, en los primeros días de las agresiones industriales contra la tierra, una barcaza de petróleo se hundió en la cuenca de Chicago, del lado de Michigan. Tras pasarse un día en la playa, las madres restregaban a sus hijos con el mismo entusiasmo con que solían limpiar los suelos del parquet de sus casas, pues los niños estaban enteramente manchados de gotitas de petróleo. El hundimiento de la barcaza había provocado un vertido de petróleo que se desplazaba formando grandes sábanas que parecían unas islas flotantes tan anchas y largas como manzanas de casas. Cuando chocaban contra los embarcaderos, se rompían en fragmentos que se hundían en la arena y se deslizaban hacia la orilla bajo las olas. Durante muchos años la gente no pudo nadar sin cubrirse de una capa de porquería de color negro. Los niños que construían castillos de harina recogían de repente un puñado de gomoso petróleo. Los enamorados ya no podían rodar sobre la arena. Los perros, los pájaros, la vida acuática y la gente, todo el mundo sufría. Recuerdo haber experimentado la sensación de que mi catedral había sido bombardeada. La lesión del instinto, la normalización de lo anormal, fue la causa de que las madres limpiaran de la mejor manera posible las manchas de aquel vertido de petróleo y más tarde los efectos de los ulteriores pecados de las fábricas, de las refinerías y de las fundiciones sobre sus hijos, sus coladas y el interior de sus seres queridos. A pesar de lo confusas y preocupadas que estaban, habían olvidado su justa cólera. Aunque no todas, la mayoría de ellas se había acostumbrado a no intervenir en los acontecimientos desagradables. El hecho de romper el silencio, huir de la jaula, señalar los errores y exigir un cambio era severamente castigado. Sabemos por otros acontecimientos parecidos que se han producido a lo largo de nuestra vida que cuando las mujeres no hablan, cuando no hablan suficientes personas, la voz de la mujer salvaje enmudece y por consiguiente en el mundo enmudece también lo natural y lo salvaje. Y al final enmudecen el lobo, el oso y los depredadores. Enmudecen los cantos, los bailes y las creaciones. Enmudecen el amor, las reparaciones y los abrazos, privados del aire puro, el agua y las voces de la conciencia. Pero en aquellos tiempos, y todavía con demasiada frecuencia hoy en día, a pesar de que las mujeres experimentaban una profunda nostalgia de la libertad salvaje, por fuera seguían fregando la porcelana con lejía, utilizando limpiahogares cáusticos, quedándose, tal como decía Silvia Plath, atadas a sus lavadoras Bendix. Allí lavaban y enjuagaban sus ropas en agua demasiado caliente para la piel humana y soñaban con un mundo distinto. Cuando los instintos resultan heridos, los seres humanos normalizan repetidamente las agresiones, los actos de injusticia y de destrucción que se cometen contra ellos, sus hijos, sus seres queridos, su tierra e incluso sus dioses. Esta normalización de lo vergonzoso y lo ofensivo se rechaza restableciendo el instinto herido. Cuando el instinto se restablece, regresa a la naturaleza integral salvaje. En lugar de bailar en el bosque con los zapatos rojos hasta que la vida se convierte en una tortura absurda, podemos regresar a la vida hecha a mano, a la vida enteramente significativa, hacernos nuevamente las zapatillas, dar nuestros paseos y conversar en la forma que nos es propia.
Aunque no cabe duda de que se aprenden muchas cosas disolviendo las propias proyecciones, eres cruel, me haces daño, y contemplando hasta qué extremo nosotras somos crueles y nos hacemos daño, la investigación no tiene en modo alguno que acabar acá. La trampa que hay en el interior de la trampa es pensar que todo se arregla disolviendo la proyección y buscando la conciencia que tenemos dentro. Eso es cierto algunas veces y otras no. En lugar de perder el tiempo con el paradigma de o eso o lo otro, aquí afuera ocurre algo o nos ocurre algo a nosotros. Es más útil emplear un modelo de I. Este modelo tiene en cuenta la cuestión interior y la cuestión exterior, permite una investigación más exhaustiva, es mucho más curativo en todas las direcciones y presta su apoyo a las mujeres para que pongan en tela de juicio el statu quo el status quo con más confianza, para que no se miren únicamente a sí mismas, sino que miren también el mundo que accidental, inconsciente o maliciosamente ejerce presión sobre ellas. El paradigma del I no debe utilizarse como modelo de reproche al propio yo o a los demás, sino más bien como un medio de sopesar y juzgar el sentido de la responsabilidad, tanto interior como exterior, y lo que se tiene que cambiar, pedir o sombrear. Detiene la fragmentación cuando una mujer trata de reparar todo lo que tiene a su alcance, sin menospreciar sus propias necesidades ni apartarse del mundo. Muchas mujeres consiguen un cierto modo muchas mujeres consiguen, en cierto modo, resistir en estado de cautividad, pero viven media vida o un cuarto de vida o una milésima parte de vida. Lo consiguen, pero a costa de vivir amargadas hasta el fin de sus días. Es posible que se desesperen y como un niño que se ha pasado el rato llorando desconsoladamente, sin que nadie acuda a consolarlo, pueden hundirse en el silencio y en una desesperanza mortal. Después sobreviene el cansancio y la desesperación. La jaula está cerrada. Julie, ¿quieres seguir tú? Vale. Trampa 8. La danza descontrolada, la obsesión y la adicción. La anciana ha cometido tres errores de juicio. A pesar de que en la situación ideal tendría que ser la guardiana y la guía de la psique, está demasiado ciega para ver la verdadera naturaleza de los zapatos que ella misma ha comprado. No puede ver la emoción de la niña ni la personalidad del hombre de la barba pelirroja que acecha en la proximidad de la iglesia. El viejo de la barba pelirroja dio unos golpecitos a las suelas de los zapatos de la niña y aquella vibración puso en movimiento los pies de la niña. Y ahora esta baila. Baila con entusiasmo, pero lo malo es que no puede detenerse. Tanto la anciana, que debería actuar como como guardiana de la psique, como la niña, que tendría que expresar la alegría de la psique, están separadas del instinto y del sentido común. La niña lo ha probado todo: adaptarse a la anciana, no adaptarse, robar subrepticiamente, ser buena, perder el control y alejarse bailando, recuperar la compostura e intentar volver a ser buena. Aquí su intensa hambre de alma y de significado la obliga una vez más a tomar los zapatos rojos, ajustarse la hebilla e iniciar su última danza, una danza hacia el vacío de la inconsciencia. Ha normalizado una vida cruel y reseca, despertando en su sombra un anhelo todavía más grande por los zapatos de la locura. El hombre de la barba pelirroja ha despertado algo, pero no es la niña, sino los zapatos del tormento. La niña empieza a girar y va perdiendo su vida de una manera que, como las adicciones, no le produce riqueza, esperanza o felicidad, sino traumas, temor y agotamiento. No hay descanso para ella. Cuando penetra dando vueltas en el cementerio, un terrible espíritu no lo permite entrar y pronuncia una maldición contra ella. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en un espectro, en un fantasma, hasta que la piel se te cuelgue de los huesos, hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que danzan.
Bailarás de puerta en puerta por todas las aldeas y llamarás 3 veces a todas las puertas, y cuando la gente se asome para ver quién es, te verán y temerán que les ocurra lo mismo que a ti. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. El temible espíritu le encierra de esta manera en una obsesión tan fuerte como su adicción. La vida de muchas mujeres creativas ha seguido esta pauta. En su adolescencia, Janis Joplin intentó adaptarse a las costumbres de su pequeña localidad. Después se rebeló un poquito, subió a las colinas por la noche y cantó en ellas en compañía de gentes del mundillo artístico. Cuando la escuela llamó a sus padres para informarles la conducta de su hija, la joven inició una doble vida, comportándose por fuera con discreción mientras cruzaba de noche la frontera del estado para ir a escuchar música de jazz. Fue a la universidad, enfermó gravemente a causa de su adicción a distintas sustancias, se reformó y trató de comportarse con normalidad, y poco a poco se hundió de nuevo en la bebida. Fundó un pequeño conjunto musical, consumió distintos tipos de droga y se puso los zapatos rojos en serio. Bailó y bailó hasta morir de sobredosis a la edad de 27 años. No fue su música ni sus canciones ni el desbordamiento de su vida creativa lo que la mató. Fue su falta de instinto para identificar las trampas, para darse cuenta de que ya era suficiente, para crear unos límites alrededor de su propia salud y su bienestar, para comprender que los excesos quiebran primero unos pequeños huesos psíquicos y después otros más grandes, hasta que al final todos los apuntalamientos de la psique se derrumban y una persona deja de ser una poderosa fuerza y se convierte en un charco. Solo necesitaba una sabia voz interior que la animara a resistir, un retazo de instinto que la indujera a aguantar hasta que pudiera iniciar la laboriosa tarea de reconstruir el sentido y el instinto interior. Hay una voz salvaje que vive en el interior de todas nosotras y que nos susurra: resiste el tiempo suficiente. Resiste el tiempo suficiente para que renazca tu esperanza y abandones la frialdad y las medias verdades defensivas, para que te arrastres sin celes y te abras camino a golpes. Resiste lo suficiente para ver lo que te conviene, para recuperar la fuerza, para intentar algo que te dé resultado. Resiste lo suficiente, lo bastante para alcanzar la línea de meta. No importa el tiempo que tardes ni la forma en que lo hagas. La adicción. No es la alegría de la vida que mata el espíritu de la niña de las zapatillas rojas, sino su ausencia. Cuando una mujer no es consciente del hambre que padece y de las consecuencias de utilizar vehículos y sustancias que llevan a la muerte, se pone a bailar y ya no se detiene. Tanto si se trata de cosas tales como pensamientos negativos crónicos, relaciones insatisfactorias, situaciones ofensivas, drogas o alcohol. Todas ellas pueden ser como las zapatillas rojas, de las que cuesta mucho arrancar a una persona una vez se ha apoderado de ella. En esta adicción compensatoria de los excesos, la resaca anciana de la piel, la reseca anciana de la psique, desempeña un destacado papel. Para empezar, estaba ciega, luego se pone enferma, permanece inmóvil y deja un vacío total en la psique. Al final muere del todo y no deja ningún territorio a salvo en la psique. Ya no hay nadie que haga entrar en razón a la psique entregada a los excesos. Y la niña baila. Al principio pone los ojos en blanco, extasiada, pero más tarde, cuando los zapatos la obligan a bailar hasta el agotamiento, pone los ojos en blanco, horrorizada. En el interior de la psique salvaje se encuentran los más fuertes instintos de conservación.
pero a menos que ejerza con regularidad sus libertades interiores y exteriores, la sumisión, la pasividad y el tiempo transcurrido en cautividad embotarán sus facultades innatas de visión, percepción, confianza, etc., justo las que necesita para poder valerse por sí misma. La naturaleza instintiva nos dice cuándo es suficiente. Es una naturaleza sabia que protege la vida. Una mujer no puede compensar toda una vida de traiciones y heridas por medio de excesos de placer, de cólera o de negativas. La anciana de la psique tendría que indicar el momento, tendría que decir cuándo. En el cuento, la anciana está perdida, destrozada. A veces es difícil darnos cuenta de cuándo perdemos nuestros instintos, pues se trata a menudo de un proceso insidioso que no se produce en un día, sino a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. Además, el adormecimiento del instinto es respaldado con frecuencia por toda la cultura circundante y a veces incluso por otras mujeres que aceptan su pérdida con tal de integrarse en una cultura que no conserva ningún hábitat nutritivo para la mujer natural. La adicción empieza cuando una mujer pierde su significativa vida hecha a mano y se obsesiona por recuperar de la manera que sea algo que se le parezca. En el cuento, la niña intenta una y otra vez recuperar los diabólicos zapatos rojos, a pesar de la progresiva pérdida de control que estos le ocasionan. Ha perdido su capacidad de discernimiento, su capacidad de comprender cuál es, en realidad, la naturaleza de las cosas. Como consecuencia de su vitalidad inicial, está dispuesta a aceptar un sucedáneo mortal. En psicología analítica diríamos que ha traicionado el yo. La adicción y la condición de fiera están relacionadas entre sí. Casi todas las mujeres han sido capturadas por lo menos durante algún tiempo y algunos periodos muy prolongados. Algunas solo han sido libres in útero y durante su cautiverio todas pierden cantidades variables de instinto. Algunas pierden el instinto que percibe quién es una buena persona y quién no, y como consecuencia de ello suelen extraviarse. Otras ven mermada su capacidad de reaccionar ante las injusticias y se convierten en involuntarias mártires dispuestas a tomar represalias. Otras sufren un debilitamiento del instinto de huida o de lucha y se convierten en víctimas. La lista es interminable. En cambio, la mujer que conserva su mente salvaje rechaza los convencionalismos cuando no son nutritivos ni sensatos. El abuso de sustancias tóxicas constituye una auténtica trampa. Las drogas y el alcohol se parecen mucho a un amante que al principio trata bien a la mujer y a continuación la pega. La pega, se disculpa, la trata bien durante algún tiempo y después la vuelve a pegar. La trampa reside en el hecho de intentar quedarse por lo que la situación tiene de bueno, procurando pasar por alto lo malo. Es un error que jamás da un buen resultado. Hoplin empezó a cumplir también los deseos salvajes de los demás. Empezó a mostrar la clase de presencia arquetípica que los demás no se atrevían a mostrar. La gente aplaudía su rebeldía como si ella pudiera liberar a los demás de su situación, convirtiéndose en salvaje en su nombre. Janis hizo otro intento de adaptarse a las normas antes de iniciar el proceso al abismo de la posesión. Se unió al grupo de otras poderosas pero lastimadas mujeres que actuaban como chamanes ambulantes para las masas. Ellas también se agotaron y cayeron del cielo. Frances Farmer, Billie Holiday, Annie Sexton, Sylvia Plath, Sarah Teasdale, Judy Garland, Bessie Smith, Eddie Piaf y Frida Kahlo. Por desgracia, la vida de algunos de nuestros prototipos preferidos de salvajes artistas terminó prematura y trágicamente. Una mujer fiera no es lo bastante fuerte como para representar un ansiado arquetipo para todo el mundo sin desmoronarse.
La fiera tendría que estar inmersa en un proceso curativo. No le pedimos a una persona que se encuentra en vías de recuperación que suba el piano hasta el piso de arriba. La mujer que regresa necesita tiempo para recuperar las fuerzas. Las personas que se sienten atraídas y arrastradas por las zapatillas rojas siempre creen al principio que cualquier sustancia a la que sean adictas será de alguna manera su gran salvación. A veces, ello les hace experimentar una extraordinaria sensación de poder o una falsa sensación de poseer la energía suficiente para permanecer despiertas toda la noche, dedicarse a crear hasta el amanecer y pasarse horas y horas sin comer. Quizá les permite dormir sin temor a los demonios o les tranquiliza los nervios o las ayuda a no preocuparse tanto por las cosas que las preocupan o tal vez las ayuda a no querer amar ni ser amadas nunca más. Sin embargo, su adicción al final solo crea, tal como vemos en el cuento, un borroso fondo que gira vertiginosamente sin dejarnos vivir realmente la vida. La adicción es un Baba Yaga que ha perdido el juicio, devora a las niñas perdidas y las deja tiradas en la puerta del verdugo, en la casa del verdugo. Nuria, gracias, Julie. En la casa del verdugo. El tardío intento de quitarse los zapatos. Cuando en los casos más extremos la naturaleza salvaje ha sido prácticamente aniquilada, cabe la posibilidad de que se produzca en la mujer un deterioro y o una psicosis esquizoide. Puede que de pronto se quede en la cama, se niegue a levantarse o se dedique a pasear en bata por la casa, deje 3 cigarrillos encendidos en un cenicero, se ponga a llorar sin poder contenerse, vague sin rumbo por las calles con el cabello enmarañado, abandone bruscamente a su familia. Es posible que experimente tentaciones suicidas y que se mate accidentalmente o de manera deliberada. Pero lo más probable es que la mujer se sienta muerta, que no se sienta ni bien ni mal, simplemente no sienta nada. ¿Qué ocurre, por tanto, con las mujeres cuando sus vibrantes colores psíquicos se confunden? ¿Qué ocurre cuando se mezclan el escarlata con el zafiro y el topacio? Los artistas lo saben. Cuando se mezclan los colores vibrantes se obtiene un color terroso, pero no de tierra fértil, sino de una tierra estéril, incolora y extrañamente muerta que no emite luz. Cuando a los pintores les sale un color terroso en la tela, tienen que volver a empezar desde el principio. Esta es la parte más difícil. Es el momento en que se tienen que cortar los zapatos. Duele separarse de una adicción a la autodestrucción. Nadie sabe por qué. Cabría suponer que una persona capturada tendría que lanzar un suspiro de alivio tras haber doblado esta esquina. Lo más lógico sería pensar que se ha sentido salvada justo en el momento preciso. Cabría pensar que se alegra, pero no es así. En su lugar, se acobarda. Oye un rechinar de dientes y descubre que es ella la que hace aquel ruido. Tiene la sensación de que está sangrando, aunque no haya sangre, pero si hay dolor, esta separación, este no tener un pie en el que apoyarte, por así decirlo, este no tener un hogar al que regresar, es justo lo que se necesita para empezar de nuevo, para empezar de cero, para regresar a la vida hecha a mano, esta que creamos con consciente cuidado cada día. Sí, el hecho de que le corten a una los zapatos rojos es muy doloroso, pero la única esperanza que le queda a la mujer es la de separarse de golpe de su adicción. Esta separación está llena de beneficios. Los pies volverán a crecer, nos recuperaremos, correremos, saltaremos y volveremos a brincar algún día. Para entonces nuestra vida hecha a mano ya estará preparada. Nos deslizaremos hacia ella y nos asombraremos de haber tenido la suerte de que se nos ofreciera una segunda oportunidad. El regreso a la vida hecha a mano, la curación de los instintos dañados.
Cuando un cuento de hadas termina como este, con la muerte o el descuartizamiento del protagonista, nos preguntamos, ¿de qué otra forma hubiera podido terminar? Desde un punto de vista psíquico, es bueno hacer un alto en el camino, crearse un lugar donde descansar y recuperarse tras haber escapado de una carestía alimenticia. No es demasiado tomarse 1 o 2 años para examinar las propias heridas, buscar una guía, aplicar medicinas y pensar en el futuro. 1 o 2 años son muy poco tiempo. La fiera es una mujer que regresa. Está aprendiendo a despertar, a prestar atención, a dejar de ser ingenua y desinformada. Asume la responsabilidad de su propia vida. Para reaprender los profundos instintos femeninos reviste vital importancia comprender ante todo de qué manera estos fueron decomisados. Tanto si las lesiones se infligieron al arte, las palabras, los estilos de vida, los pensamientos o las ideas, y aunque la mujer se haya metido a sí misma en un enredo, conviene que se abra paso a paso a través de la maraña y siga adelante. Más allá del deseo y del anhelo, más allá de los métodos cuidadosamente razonados acerca de los cuales nos gusta hablar y hacer proyectos, una simple puerta está esperando que la crucemos. Al otro lado están los nuevos pies. Crúzala, arrastras, en caso necesario. Deja de hablar y de obsesionarte. Limítate a hacerlo. No podemos controlar quién nos trae a este mundo. No podemos influir en la educación que nos han dado. No podemos obligar a la cultura a convertirse instantáneamente en hospitalaria. Pero la buena noticia es que, incluso tras haber sido heridas, incluso en nuestro estado de fieras e incluso cuando nos encontramos todavía en situación de cautividad, podemos recuperar nuestra vida. El plan psicológico del alma para regresar al propio interior es el siguiente: tomar medidas especiales de precaución y perderse poco a poco en lo salvaje, creando estructuras éticas y protectoras que nos ayuden a conseguir las herramientas necesarias para medir en qué momento algo es excesivo. Por regla general, la mujer ya es muy sensible al momento en que algo es demasiado poco. Por consiguiente, el regreso a la psique libre y salvaje tiene que llevarse a cabo con audacia, pero también con reflexión. En psicoanálisis nos gusta subrayar que, para convertirnos en sanadores ayudantes, es tan importante aprender lo que no hay que hacer como lo que hay que hacer. El regreso a lo salvaje desde la cautividad tiene que hacerse con las mismas precauciones. Vamos a examinarlo con más detenimiento. Bebo, chicas. Tranqui, tranqui. Los peligros, las trampas y los cebos envenenados que acechan a la mujer salvaje son los propios de su cultura. Aquí he enumerado los que son comunes a la mayoría de las culturas. Las mujeres pertenecientes a distintas etnias y religiones tendrán percepciones específicas adicionales. Estamos trazando en sentido simbólico el mapa de los bosques en los que vivimos. Estamos señalando dónde habitan los depredadores y describiendo su modus operandi. Dicen que una loba conoce todas las criaturas de su territorio en varios kilómetros a la redonda. Este conocimiento le permite vivir con la maximum. La recuperación del instinto perdido y la curación del instinto lesionado está realmente al alcance de nuestra mano, pues ésta regresa cuando una mujer presta atención, escuchando, contemplando y percibiendo el mundo que la rodea y actuando tal como ve actuar a las demás mujeres, con eficiencia, eficacia y sensibilidad. La ocasión de observar el comportamiento de las restantes mujeres que conservan los instintos intactos es esencial para recobrar el instinto. Al final, el hecho de prestar atención, observar y comportarse de una manera integral se convierte en una pauta con un ritmo determinado que se practica y se aprende hasta que vuelve a convertirse en automática. Si nuestra naturaleza salvaje ha sido herida por algo o por algo, vamos a echarnos y morir. Nos negamos a normalizar esta herida, recurrimos a nuestros instintos y hacemos lo que hay que hacer. La mujer salvaje es por naturaleza vehemente y talentosa, pero como consecuencia de su alejamiento de los instintos, es también ingenua, está acostumbrada a la violencia y acepta sumisamente la
expatriación y la exmatriación. Los amantes, las drogas, las bebidas, el dinero, la fama, el poder, no pueden reparar demasiado el daño que ha sufrido, pero sí puede hacerlo un gradual regreso a la vida instintiva. Para ello, una mujer necesita una madre salvaje suficientemente buena, ya que no saben quién está esperando convertirse en esta madre. La mujer salvaje se pregunta por qué razón la mujer tarda tanto en estar con ella, no simplemente algunas veces o cuando le interesa, sino de manera habitual. Si te esfuerzas en hacer algo que merezca la pena, es importante que te rodees de personas que apoyen inequívocamente tu labor. El hecho de tener presuntas amigas que sufren las mismas heridas, pero no experimentan el sincero deseo de curarse, es una trampa y un veneno. Esta clase de amigas suele animar a las demás a comportarse de manera escandalosa, fuera de sus ciclos naturales y sin la menor sincronía con las necesidades de sus almas. Una mujer fiera no puede permitirse el lujo de ser ingenua. Durante su regreso a la vida innata, tiene que contemplar los excesos con escepticismo del precio que estos suponen para el alma, la psique y el instinto. Como los lobeznos, aprendemos de memoria las trampas, cómo están hechas y cómo están colocadas. De esta manera conservamos la libertad. De todos modos, los instintos perdidos no retroceden sin dejar rastros y ecos de sentimiento que nosotras podemos seguir para recuperarlos. Aunque una mujer se sienta oprimida por el puño de terciopelo de la corrección y la severidad, tanto si se encuentra a un paso de la destrucción a causa de los excesos como si acaba de sumergirse en ellos, aún puede oír los susurros del dios salvaje que lleva en la sangre, incluso en las graves circunstancias que se describen en las zapatillas rojas. Los instintos heridos se pueden curar. Para enderezar todas estas situaciones, resucitamos una y otra vez la naturaleza salvaje y cada vez el equilibrio se desplaza excesivamente en una o en otra dirección. Ya adivinaremos cuándo existen motivos de preocupación, pues, por regla general, el equilibrio ensancha nuestras vidas mientras que el desequilibrio los empequeñece. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es entender la vida, cualquier manifestación de vida, como un cuerpo viviente en sí mismo, que respira, renueva sus células, cambia de piel y se desembaraza de los materiales de desecho. Sería una estupidez pensar que nuestros cuerpos no producen materiales de desecho más de una vez cada 5 años. Sería necio creer que por el hecho de haber comido hoy, mañana no estaremos hambrientos. Y también sería estúpido creer que, una vez resuelta una cuestión, la habremos resuelto definitivamente, y una vez aprendida una cosa, siempre seremos conscientes de ella. No, la vida es la vida es un gran cuerpo que crece y disminuye en distintas zonas y a distintos ritmos. Cuando nos comportamos como el cuerpo, trabajando con vistas al nuevo desarrollo, abriéndonos para paso entre la mierda, respirando o descansando, estamos muy vivas y nos encontramos en el interior de los ciclos de la mujer salvaje. Si consiguiéramos comprender que nuestra tarea consiste en seguir realizando la tarea, nos sentiríamos mucho más orgullosas y estaríamos mucho más tranquilas. Es posible que, a veces, para conservar la alegría, tengamos que luchar por ella, renovar nuestras fuerzas y combatir a tope en la forma que consideremos más sagaz. Para preparar el asedio puede que tengamos que prescindir de las comodidades durante algún tiempo. Podemos pasarnos sin la mayoría de las cosas durante prolongados periodos de tiempo. Podemos prescindir prácticamente de todo menos de nuestra alegría, de nuestras zapatillas hechas a mano. El verdadero milagro de la individuación y la recuperación de la mujer salvaje consiste en que todas iniciamos el proceso sin estar todavía preparadas, sin haber cobrado la suficiente fuerza y sin saber lo suficiente. Y luego con los pensamientos y los sentimientos que nos cosquillean y retumban como... Contestamos sin saber aprendido el lenguaje de las respuestas, sin saber exactamente con quién estamos hablando. Pero como la loba que enseña a sus crías a cazar y a cuidar de sí mismas,
La mujer salvaje brota en nuestro interior y nosotras empezamos a hablar con su voz y asumimos su visión y sus valores. Ella nos enseña a enviar el mensaje de nuestro regreso a las que son como nosotras. Conozco a varias escritoras que tienen grabada esta leyenda sobre su escritorio. Una de ellas la lleva doblada dentro del zapato. Pertenece a un poema de Charles Simic y es la información más sutil que se nos puede dar a todas. El que no sabe aullar no encontrará su manada. Si deseas recuperar a la mujer salvaje, no permitas que te capturen. Con los instintos bien aguzados para no perder el equilibrio, donde quieras, aúlla a tu gusto, toma lo que haya, averigua todo lo que puedas, examínalo todo, contempla lo que puedas ver, baila con zapatillas rojas, pero cerciórate has hecho a mano. Te aseguro que te convertirás en una mujer rebosante de vitalidad. Mm, qué lindo. Bellísimo. Lo hemos terminado, chicas. Vamos, parémonos y cuando terminemos hacemos la parte de hablar, porque vamos a hacer ahorita el ejercicio. Así que todas paraditas.